Bueno, también dentro de estas teorías no críticas, lo que hace Saviani es mostrar un conjunto de pedagogías que para él responden o se encuadran dentro de este conjunto de significados que nombra Camila, ¿no? De concepciones, de cómo ven a la educación y asimismo en la relación con la sociedad. La primera que va a postular es justamente la pedagogía tradicional, también habla acerca de la pedagogía nueva y la pedagogía tecnicista. En lo que nosotros decidimos utilizar un conjunto de tópicos para ir analizando justamente cada pedagogía, y en la pedagogía tradicional, como ustedes pueden ver, tenemos antecedentes donde uno creemos que es importante hacer mención a lo que fue la Ley de Educación Común 1420, sancionada en nuestro país, específicamente, no estoy hablando en Argentina, del año 1884, en la medida en que esta ley fue resultado de un conjunto de luchas y de enfrentamientos entre sectores en disputa por el poder por el poder y en ese sentido la educación, ¿no? Y a partir de la sanción de esta ley es que se permite que en nuestro país es posible consolidar el sistema educativo nacional. Consolidar porque era un sistema que ya se venía constituyendo, pero que a partir de la ley de educación justamente se consolida, se reafirma. Donde haríamos grupos justamente liberales y grupos conservadores religiosos, donde los intereses variaban en cada uno y que todo en este momento la educación en sí, en este proceso posterior a lo que fue la independización de nuestro país con la colonia española, va a ser necesario comenzar a reorganizar el país y vamos a ver en este momento cómo la educación va a ser funcional, cómo va a ser un instrumento posible en este proyecto elitista de país que se va a ir conformando. También mencionar justamente que con los alumnos de pedagogía de profesorado de portugués trabajamos lo que fue en Argentina la formación o la creación de las escuelas normales, donde veíamos que a partir del surgimiento de la escuela en la modernidad, a fines del siglo XIX, va a ser necesario no solamente crear una institución específica dedicada a la enseñanza, sino también la creación de un cuerpo especializado de maestros destinado a educar a esos estudiantes. Y cómo esa formación de los maestros en ese entonces estaba fuertemente influenciado por la pedagogía normalista, por la pedagogía que hoy en día es visto porque es de este carácter, ¿no? Por una pedagogía tradicionalista, donde el marginado, si seguimos analizando de esta manera, va a ser visto como el ignorante, aquel que no posee, que no domina un conjunto de conocimientos. Es necesario también recordar que siglos anteriores solamente accedían a la educación determinados sectores sociales, sectores elitistas, por lo tanto, a partir de nuevos cambios sociales, la influencia de movimientos filosóficos en nuestro país, como es el caso de la Ilustración, y esta fe depositada en la razón, y que mediante la educación es como era posible iluminar a los sujetos, quitarlos de esa situación de ignorancia para lograr el progreso, se va a ver esa necesidad de expandir la instrucción pública en el país. Así es como esa función de formar ciudadanos ilustres, formar, capacitarlos, instruirlos, quitarlos de esa situación de ignorancia, va a ser depositada a la escuela. Y el rol predominante en esta escena del maestro, ¿no? El maestro de esta visión normalista que va a tener esta misión, esta tarea de iluminar a los estudiantes y por lo tanto va a ser el centro de la actividad y ese estudiante va a ser visto quizás como este ignorante sobre el cual hay que iluminar y transmitir conocimiento. Por eso es que decimos que el maestro era el encargado de transmitir esa herencia cultural, era necesario contar con un docente bien preparado, en la medida en que ese docente va a ser el modelo, el ejemplo a seguir por ese estudiante, y el alumno simplemente le queda el rol de asimilar los conocimientos de forma pasiva. Y también otra cuestión que destacamos en esta pedagogía tradicional hace referencia a lo que es la disciplina, ¿no? A partir de la creación de la escuela, de este formato escolar moderno, se institucionaliza lo que es la educación masiva, lo que es la educación en simultaneidad y lo que ello implica, ¿no? El control, cómo controlar a este conjunto de estudiantes y entonces el rol predominante de la disciplina, del control de las fuerzas. Y donde el lema, podríamos decir, en esta pedagogía, lo importante es justamente aprender. Es aprender un conjunto de conocimientos, de saberes que me van a permitir a mí movilidad social y salir de esta cuestión de la ignorancia. Bueno, otra corriente que vamos a destacar es la pedagogía nueva o también se la denomina la escuela nueva.
En esta corriente ya el marginado no va a ser visto como ese ignorante, ese sujeto que no posee el conocimiento, sino el marginado va a ser el rechazado, el desadaptado del sistema. Es decir, esta teoría plantea una cuestión que es los sujetos deben adaptarse a ese sistema, y la escuela tiene de alguna manera la función justamente de poder adaptar y ajustar a estos individuos en la sociedad, reconociendo la individualización, reconociendo que hay sujetos con sus propias características, que cada uno tiene sus diferencias. Entonces, esta pedagogía incorpora de alguna manera esta mirada individualizada del sujeto, y además también la escuela debería inspirar un sentimiento de aceptación y de respeto, en el que todos los sujetos que están dentro del aula se acepten a pesar de sus diferencias. Como venía planteando mi compañera, en una pedagogía tradicional tal vez esta diferencia era vista como algo negativo. Recordemos que en los siglos pasados la diferencia, lo diferente cuando emergía en la escuela era algo negativo y algo que había que eliminar, ¿no? Porque siempre había esa mirada de generar la homogenización en los alumnos. Inclusive la diferencia se la asociaba con una patología, con algo que tenía que ver más allá de la falta de conocimiento, con problemas cognitivos que tenía el individuo. Entonces, esta nueva pedagogía va a incorporar esta nueva mirada de pensar al individuo como un individuo único con sus propias, con sus particularidades, ¿no? También rescatar que esta pedagogía surge como crítica a la pedagogía tradicional que explicó Maricel, planteando una nueva mirada de la educación, en donde ya no va a ser importante el docente en esta escena de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que este docente va a ocupar un rol, por así decirlo, secundario, ¿no? Un rol de orientador de los procesos de aprendizaje, siendo el alumno un protagonista, un sujeto activo, en donde además esta mirada distinta de estos procesos que surgen dentro de la escuela también va a implicar un cambio en la organización de la escuela. Entonces ya se van a generar medios, se van a generar actividades que van a generar o que procuran que haya una interacción, una relación interpersonal entre el docente y el alumno, en donde se tiende a eliminar esta relación vertical del docente transmitiendo el conocimiento y el alumno lo recibe pasivamente. Esto se rechaza y es crítica de la pedagogía tradicional, en donde el docente tiene que procurar, más allá de transmitir ese conocimiento, más allá de transmitir ese contenido, debe buscar una relación interpersonal, debe generar un ambiente que propicie que el sujeto sea activo, que descubra por sí solo esos conocimientos. A la vez, la crítica que se hace a esta pedagogía es que de alguna manera se centra en lo técnico, en lo técnico pedagógico, y desatiende lo que es el contenido. Entonces, se busca por sobre todas las cosas generar, ¿no?, este ambiente propicio para el aprendizaje, pero se desatiende que el alumno adquiera el contenido y adquiera la disciplina. Entonces ya no va a ser importante qué es lo que aprende el alumno, sino cómo lo hace. Bien, agregar, ¿no?, que en la pedagogía tradicional lo importante era aprender. Y en este caso el lema va a ser que el alumno lo importante es aprender a aprender, es decir, cómo ese alumno va a adquirir el conocimiento. Otra corriente también que debemos destacar es la pedagogía tecnicista, que es la última que forma parte dentro de las teorías no críticas.
Esta pedagogía surge a partir de una preocupación por los métodos pedagógicos. Es decir, surge en un contexto en donde a la escuela se la simula como una fábrica, en donde contiene a una gran cantidad de sujetos formados para el trabajo, formados para una producción. Entonces, acá el marginado va a ser visto como el incompetente, el ineficiente o el improductivo. Entonces, la escuela va a ser vista como aquella que va a permitir que el sujeto pueda formarse, que el sujeto pueda capacitarse para ocupar un puesto laboral. La función de la escuela es brindar capacitación, formación para contribuir a la productividad. En ese sentido, ya no va a ser importante el rol que va a ocupar el docente como veíamos en la escuela en la pedagogía tradicional. Lo importante no va a ser en este sentido el alumno tampoco. Estos van a ocupar un lugar secundario porque la mirada va a estar centrada en los medios, es decir, en una planificación rigurosa, buscando que no haya interferencia de subjetividades y generando procesos lo más eficaces posibles. Desde esta mirada se ve al docente y al alumno como simplemente ejecutores de un proceso. Es decir, va a haber técnicos, tecnócratas que van a producir un currículum, una planificación, que van a indicar al docente qué debe enseñar, cómo lo debe hacer, en qué momento realizarlo. Y esto van a ser simplemente ejecutores de este proceso. Y lo importante acá va a ser aprender a hacer. Es importante también tener en cuenta que, si bien fueron pedagogías que tuvieron su auge en momentos históricos determinados, hoy no significa que por ello no existan, sino que la esencia de la mayoría de estas pedagogías aún hoy en día están presentes. Sin ir más lejos, lo que está mencionando Camila acerca de la objetivación del proceso educativo puede verse claramente en la medida en que la mayoría de las reformas educacionales o los programas educativos para las escuelas, muchas veces los docentes lo viven como impuestos, como que vienen desde estructuras superiores a ellos y que a la cual solamente deben adaptarse y llevarlo a cabo en el aula, cuando muchas veces esos que ejecutan esos diseños o esas reformas educativas están en un contexto totalmente distinto, alejado o lejano de esa escuela. Y ahí es donde muchas veces no hay que asombrarse si un estudiante, un profesor y su grupo de alumnos no se siente partícipe o no se siente interesado por implementar esos programas, ¿no? Porque muchas veces se dice, o en esa idea de la falsa participación, donde vamos a discutir un conjunto de reformas, incluyendo a los docentes, incluyendo a la comunidad, pero muchas veces la decisión, las verdaderas decisiones siguen quedando en manos de estos técnicos, este conjunto de cuerpos que se cree especializado y que supuestamente dota de cierta objetividad, ¿no?, al proceso para lograr resultados más eficientes. También otra crítica que se le hace de alguna manera a esta pedagogía es cómo de alguna manera cuando el docente realiza o sigue minuciosamente esta planificación, no hay un espacio en donde pueda generar creatividad en el alumno porque sigue rigurosamente algo que está predefinido de antemano, en el que tampoco es un currículum tal vez que no se adapta a las características propias de ese curso, de ese alumno, y muchas veces inclusive no genera reflexión sobre la práctica del docente, ¿no? Entonces, es como esto de una mirada más crítica a esta pedagogía.